Hola familia en Cristo, aquí estamos un viernes más, continuando con los estudios sobre lo yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión vamos a ver un yo soy que va unido a otro, que es yo y el Padre uno somos. Jesús se presenta como el Hijo de Dios y se presenta como Dios mismo, como Dios Padre también. Muy difícil a veces explicar y comprender esto, pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de comprenderlo y ya saben, seguir orando para que Dios abra el entendimiento de cada uno de nosotros y podamos comprender las escrituras, porque el tema central de la escritura, acuérdense, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo. Él es el protagonista, Él es la figura principal, Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Y de eso voy a tratar de hablar hoy. Ya terminamos cuando Él declaró a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 de que Él era el Mesías. Y Mesías ya sabe que tiene triple oficio, triple misión, ya se los expliqué. Y hoy vamos a cerrar nada más recordando algo que dijo el apóstol Juan también acerca del anticristo. Acuérdense que hablamos de los anticristos el viernes pasado y Dios nos libre de caer en semejante contradicción de decir que somos una cosa y hacemos otra cosa. También el domingo pasado lo estuve mencionando en la predicación. Son temas que van muy relacionados, se parecen mucho, pero nos están haciendo el llamado el Señor a través de su palabra de que seamos fieles, de que seamos sinceros, de que seamos transparentes, de que seamos íntegros, que tenga coherencia nuestro testimonio con lo que decimos creer. En nuestro diario vivir tenemos que demostrar con hechos de que Cristo está reinando en nuestra vida. Cristo, no el anticristo. Acuérdense, usé un término muy fuerte. Se oye muy bonito decir yo soy discípulo de Jesucristo, yo soy hijo de Dios, pero también el diablo tiene hijos, ¿sí? El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a todo ese grupo de judíos que estaban en contra de él, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿sí? ¿Qué les está diciendo? Ustedes son hijos del diablo, ¿sí? Y entonces un anticristo también es un discípulo del anticristo, es lo opuesto. Todo lo que somos en Cristo, Él quiere hacerlo lo opuesto, llevarle la contraria, eso ya lo vimos. Ahora, hoy vamos a ver este yo soy muy importante. Yo y el Padre uno somos, ¿ok? Y voy a leerles, sí, antes este texto que aparece en primera epístola de Juan, capítulo 4, voy a leerles versículo 1 al 4. Amado, no creáis a todo espíritu, dice, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo se prueban los espíritus? ¿Cómo se prueban los espíritus si son de Dios? Con la palabra de Dios. Cualquiera puede venir diciéndome yo tuve un sueño, una visión, Dios me dijo que esto y que el otro. ¿Qué te dijo? A ver, si no va conforme a la palabra de Dios, es incorrecto. Puede venir un ángel incluso a predicar otro evangelio, no es que haya otro. Sea anatema, dice la palabra. Por eso debemos de tener cuidado con ese vocabulario actual. Dios me dijo, Dios me habló, yo tengo palabra, que esto y que el otro. Tengamos mucho cuidado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos. Fíjense desde cuándo lo está diciendo, y hoy han proliferado más, y más con este asunto de la internet, se han multiplicado pero a millares. Por eso debemos de estar nosotros constantemente estudiando la Biblia, memorizando textos, comprobando que lo que te están compartiendo es 100% bíblico. Nada de que mitad Biblia y mitad mi experiencia, mitad de lo que Dios me dijo a mí en particular, en mi recámara, en esto. No. ¿Qué dice la Biblia? Porque si no, entonces cerremos este libro y que comiencen los soñadores, los visionarios, ¿sí? A contarnos sus historias, a contarnos sus experiencias y ya está. No, señores, la Biblia es clara, probad los espíritus, dice. Versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios, dice. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hoy vamos a ver esos dos títulos
gran yo soy de nuestro Señor, les digo e insisto, yo soy el Padre y yo soy el Hijo. Yo soy el Hijo y yo soy el Padre. El Padre y yo uno somos. Parece un palabrerío difícil, pero no. En la medida que vaya explicándolo, van a ver que es sencillo comprenderlo. Todo aquel que dice que no confiesa que Jesús vino en carne, ¿tú crees que Jesús se hizo carne? Ahora lo vamos a ver con algunos textos. Obviamente, este es un estudio exhaustivo, un estudio amplio, pero voy a tratar de hacer un extracto, voy a tratar de cristalizar esta enseñanza tan importante. Ya desde el momento en que Jesucristo, el Mesías, que ya lo vimos, se hizo carne, ya tuvo opositores, tuvo muchos opositores, y los tiene y los tendrá. Y todos esos opositores obviamente son los anticristos, que lo rechazan, lo persiguen e incluso quieren desaparecerlo, pero no han podido ni podrán, no podrán, porque Él es Dios, ¿vale? Muy bien, versículo 3. Les digo, antes de continuar con el 3, antes de que se me olvide, en el tiempo de los apóstoles había un movimiento que se le llamaba los gnósticos, los que estaban completamente opuestos a todas las enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo, del Antiguo Testamento, etc. Porque ellos lo que creían era en la lógica, en la sabiduría, en el razonamiento, en lo que todo que se puede razonar, pues. Entonces, los apóstoles fueron usados por Dios para contrarrestar esas enseñanzas gnósticas que habían en los tiempos de ellos y las siguen habiendo hasta el día de hoy. Hoy está disfrazada como la nueva era y hay que tener cuidado con la nueva era porque se disfraza de muchas formas y de muchas maneras y se manifiesta de una manera aparentemente buena, diciéndote cosas bonitas, pero que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Es un hilo muy finito, difícil de detectar, por eso hay que estar comprobando los espíritus, probándolos, porque si no se cuelan, te engañan, te arrastran y te apartan de la fe. Eso es lo que quiere el anticristo principal, que apostatemos, que neguemos al Señor y que creamos en otras corrientes filosóficas, corrientes de falsas doctrinas y ser sus víctimas. Eso es lo que quiere el anticristo, obviamente. ¿Ok? Entonces dice el 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, ¿sí? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde entonces operan esos espíritus malos que se oponen a que Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre, ¿sí? Y eso, repito, es lo que voy a tratar de explicar hoy. Versículo 4. Hijitos, nosotros los que somos hijos de Dios, así les dice cariñosamente el apóstol a los discípulos, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuánto lo declaran? Lo vuelvo a repetir, decláralo constantemente. Yo pertenezco a Dios, yo soy de Dios, yo soy propiedad de Dios, porque tengo a Jesucristo viviendo en mi corazón, en mi vida. Tengo la mente de Cristo, tengo la naturaleza divina, tengo al Espíritu Santo en mí todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Por eso soy de Dios, soy propiedad de Dios y nadie me va a arrebatar de la mano de mi Señor, de mi Dios, de mi Salvador. Y dice, y los habéis vencido. ¿A quiénes has vencido? A todos esos espíritus inmundos, al mismo anticristo que es Satanás, ¿ok? Y toda aquella persona que se opone a nuestro Señor Jesucristo. Lo habéis vencido. Fíjense ustedes, ya está, es un hecho, ya somos más que vencedores. Vivamos como vencedores, siempre mantengamos levantada la cara, la cabeza, con dignidad, porque el Señor nos ha dignificado. Por eso debemos de tener cuidado, probar los espíritus. Les digo, hoy está de moda estar buscando otras fuentes, otras corrientes, otros pastos, como que no es suficiente la palabra de Dios. De verdad, insisto en eso. No entiendo por qué hay mucha gente, claro que lo entiendo, caen en las garras del enemigo, ¿sí? Entonces van a buscar cosas, como dice el profeta Jeremías, acabar cisternas rotas que no detienen el agua. Tienen sus propias cisternas, pero rotas, ¿sí? Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva. Esos son los dos males que sigue haciendo el pueblo de Dios, aún ahora en la iglesia. Me dejan a mí,
como lo mencioné el domingo, por un plato de lenteja, ¿sí? Por una fruta prohibida. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día vas a morir, vas a apostatar, porque la palabra muerte es apartarse, morir, separarse. Y murieron, pero espiritualmente, claro, por una fruta. Así el enemigo te engaña, por un plato de lentejas, por 30 monedas de plata. Solo estoy haciendo la introducción de hoy, ¿ok? Tengamos cuidado. Nosotros la hemos vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es? Jesucristo. El Espíritu Santo está con nosotros. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? Pues el enemigo. Ya lo sabemos nosotros. Así es que doy esta introducción un poco larga quizás, pero para reforzar todo lo que hemos venido aprendiendo y estudiando a lo largo de estas semanas sobre los gran yo soy, especialmente yo soy el Mesías. ¿Vale? Hoy les digo, vamos a ver que el Padre y el Hijo son una misma cosa. Abran su Biblia ahora en Juan capítulo 5, Evangelio según San Juan capítulo 5. Yo se lo voy a leer donde el Señor Jesucristo declara estas cosas. Miren, dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, están haciendo lo mismo, es lo que está diciendo. Por eso se enfadaban los judíos. El judaísmo, la religión del judaísmo, se enfadaban porque él se hacía igual al Padre. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué dice? Señálenlo, yo lo tengo marcado, esa última frase. Dice: haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Claro, le ofendía eso a los del judaísmo, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los sacerdotes, a los intérpretes de la ley, a toda esa gente, ¿verdad? Les ofendía que Jesús, según ellos, un hombre, se haga Dios, igual a Dios. Pero nosotros vimos que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento que iban a ser de una virgen. Y aquí es donde inicia todo, ¿vale? Vamos entonces a ir a Juan capítulo 1. Bueno, antes de ir a Juan capítulo 1, quiero enseñarles el otro texto donde Jesús dice: el Padre y yo uno somos. Eso se encuentra en Juan capítulo 10. Abran su Biblia, por favor, ahora en Juan capítulo 10. Rápidamente, vamos a ir primero al versículo 30. Dice: yo y el Padre uno somos. Uno somos, no es que sean dos. Uno somos. El Padre y el Hijo y el Padre, una sola cosa. La única diferencia, que se la voy a explicar rápidamente después, es que en la Biblia encontramos la frase hijo de hombre, hijo de Dios. Eso se lo voy a explicar más adelante, ¿sí? ¿Vale? Acuérdense, a Jesús se le dice hijo de hombre, y él mismo también decía, así como el hijo del hombre, se lo voy a explicar, y también el hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Y se lo digo rápidamente, también aparece otra forma de decirle a Jesús, el hijo de María, el hijo de David. Así le decía la gente. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Hace 2 domingos prediqué de Bartimeo, los que están lisiados de los oídos, espiritualmente hablando, de la vista, de las piernas, de la lengua, del corazón. Están lisiados, están enfermos espiritualmente, están ciegos, están miopes, necesitan colirio del Espíritu Santo, necesitan venir al palacio del rey, estar sentados a la mesa del rey para que el rey les cuide. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Sí? De que Jesús, Él vino a comprobarnos, ¿ok? De que Él es el Dios todopoderoso que puede sanarnos como hijo de hombre, pero como hijo de hombre tiene que padecer, tiene que sufrir muchas cosas y demostrar que Él es a la vez hombre 100%, ¿sí? Y también es Dios 100%, ¿vale? Entonces, les decía, dice aquí Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Ahora miren el versículo 36, dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Fíjense, ¿por qué le están diciendo que blasfema? Otra vez volvemos a lo mismo. El judaísmo,
cuando oía decir, yo soy hijo de Dios, yo soy Dios, les está diciendo, te haces igual a Dios. Cuando decía hijo de hombre, también ellos sabían que hay profecía en el Antiguo Testamento que se referían al Mesías que iba a venir, estrictamente hablando de Daniel 7, versículo 13 y 14. Ahí estrictamente hablando, habla del Mesías como el hijo del hombre que iba a venir, el Mesías, ¿vale? Entonces, todos nosotros debemos de saber que se cumplieron las profecías. Jesús tenía que manifestarse en carne. Jesús, el hombre 100% Dios, porque fue sin pecado, fue concebido sin pecado, no hubo intervención humana cuando fue concebido. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre él, se posó en María y allí fue donde se concibió. Por lo tanto, no hay intervención humana. Ahí empieza a desarrollarse la doctrina de Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne, ¿sí? Vamos entonces a ver, miren, vamos paso a paso, poco a poco. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, este gran Dios, acuérdense, Juan presenta a Jesucristo como Dios, ¿vale? Y en el capítulo 1, versículo 1, que todos ustedes conocen, dice, en el principio era el verbo, era la palabra viva, pues, la palabra en acción. Verbo es una palabra que significa acción, ¿sí? Cuando tenemos todos los verbos, cualquier verbo, comer, yo como, tú comes, él come, etc. ¿Qué está haciendo? Una acción. Yo como, es una acción. Entonces, el verbo es Dios en acción, aquí en la tierra. Por eso Juan lo presenta así con los grandes yo soy la resurrección en la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el eterno, yo soy la luz del mundo. Son acciones, él sigue actuando. Cuando hagamos un resumen de todo lo yo soy, yo les voy a dar una frase para cada uno de esos yo soy para que comprendamos esa misión activa. Es el verbo, la acción. Sí, no es un Dios pasivo, un Dios dormido, un Dios inactivo, no, es un Dios activo, dinámico. Por eso les dije el primer versículo que leímos, Juan 5, 17 y 18. Mi Padre trabaja y yo también trabajo todos los días. ¿Sí? En el judaísmo, Jesucristo hizo muchos milagros. Si ustedes lo ven en la Biblia, en el Nuevo Testamento, muchos milagros los hizo en día sábado y por eso lo condenaban los judíos porque no querían que se hiciera nada los sábados. Pero eso sí, ellos sí podían hacer cosas los sábados, ¿verdad? Y a la pobre gente la criticaban, la condenaban, la expulsaban de la sinagoga, ¿sí? Porque los miraban haciendo algo el sábado, así querían hacer con Jesús y Jesús sanaba a muchos los sábados y por eso les dice, mi Padre y yo trabajamos todavía, no nos importa el sábado, nos importa la gente, me importa tú, te está diciendo, ¿ok? Entonces, en el principio, dice el versículo 1, era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo, Cristo, el Dios activo, el Dios que se hizo carne, vino para demostrar con sus acciones, con su yo soy, que Él es Dios. El verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios. A ver, ¿cómo me explican eso? Pues simplemente el Padre y yo, uno somos, lo acabamos de leer en Juan 10:30, no olviden eso, uno somos, ¿sí? Y viene en el versículo 14, y aquel verbo, Jesucristo, y aquel verbo que es Dios, ahí lo está diciendo al final del versículo 1, del capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Tú lo crees? Ahí está la historia, miren, vuelvo a repetir lo mismo. La historia lo confirma. Si no, no dijeran los libros, aún los libros seculares lo dicen. Esto sucedió antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Mesías se hizo carne, profetizado en el Antiguo Testamento muchas veces, que ese ser iba a venir, iba a aparecer, Dios se iba a hacer carne, que los judíos lo rechazaron, es problema de ellos hasta el día de hoy, pero los que salimos salpicados de la bendición somos los que creemos, y aquel verbo, dice el versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros, habitó. Miren la historia, vayan a la historia secular, no con la Biblia en la mano, por un momento déjenla, solo para comprobar, lean libros de la historia, que no son religiosos, y van a ver que hubo un ser llamado Jesucristo. Desde que se concibió fue un escándalo, ¿sí?
hasta que nació, hasta que empezó su ministerio, hasta que murió y hasta que resucitó. Todo fue escandaloso, pero está registrado en la historia secular. ¿Sí? Yo he hablado muchas cosas de eso. ¿Sí? Jesucristo es el admirable, es admirado. Jesucristo es sorprendente, es el deseado por las naciones, pero no todos lo desean como nosotros lo deseamos, sus hijos. Muchos lo rechazan porque no creen que Él haya venido así en carne, que Dios mismo, ustedes saben lo que significa la palabra Dios. La palabra Dios significa que para Él no hay nada imposible. Y si tú aceptas de que la palabra Dios significa que es Dios, para Él no hay nada imposible, todo es posible, hasta lo que nosotros no podemos comprender. Eso no le importa. Si es Dios, a Él no le importa lo que tú y yo opinemos. Es Dios. Si Él se quiere hacer carne, se hace. Es Dios. Es Dios. Simplemente. Cuando nosotros aceptamos el término Dios, la definición Dios, ¿sí? Llegamos a una conclusión sana, simple. Dios es Dios y puede hacer lo que a Él se le plazca. Y yo, como tierra que soy, ¿sí? Porque fui hecho de la tierra. ¿Qué le voy a decir? El barro, ¿qué le va a decir al alfarero? ¿Por qué hace esto así? ¿Por qué hace aquello? ¿Que va a hacer lo que yo digo? ¿Cuándo han visto que el barro le da órdenes al alfarero? Eso es absurdo. Pues así es Dios. Dios hace lo que a Él se le place. Él se hizo carne, dice el versículo 14, y lo vuelvo a leer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice el apóstol. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir unigénito? El único, exclusivo, Hijo. Porque miren, en la Biblia podemos encontrar muchas frases como diciendo, Hijo de Dios, Adán, Hijo de Dios, nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Aquí lo dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a este verbo hecho carne, a los que creen en su nombre, tú y yo hemos creído y muchos han creído. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A nosotros también se nos llama hijos de Dios, somos de la familia de Dios, la familia espiritual, por la gracia de Jesucristo, ¿sí? ¿Ok? Pero el unigénito, único, no van a haber dos similares, es único, Jesucristo, todo, su vida, su misión, su ministerio, su pasión, todo, es único, no va a haber una réplica, no, señores, el unigénito Hijo de Dios, ¿ok? Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, ¿ok?, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿ok? Y por eso dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra unigénito, acuérdense, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a nosotros los humanos, dice que ha dado a su Hijo unigénito, único, no va a haber otro, no va a haber más, es el único. ¿Por qué es único? Porque es diferente a toda la raza humana, es diferente. Fue 100% humano, eso sí, pero con la única diferencia de nosotros, que Él es sin pecado. Él fue concebido sin pecado. Fíjense lo que dice. Bueno, voy a terminar de leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Señor se atreve a decir, yo y el Padre uno somos. Uno somos, un solo Dios. Pero ese Dios en su misión tenía que hacerse carne para venir a rescatarnos. Único, sí, en su especie. Vamos a decirlo así con todo respeto. Único. Insisto en eso, no van a haber dos, ¿sí? No van a haber dos. Jamás. Sería una contradicción en cuanto a las escrituras, sería una herejía. Entonces, Dios, como es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, Él puede hacer lo que a Él se le plazca, pero con un propósito, venir a rescatar a la humanidad, venir a salvar a la humanidad, venir a redimir a la humanidad. Si quieren, si creen, a los que aceptan, a los que creen, ¿sí? Porque miren ustedes lo que dice el versículo, volviendo al capítulo 1, el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Todo el judaísmo, sacerdotes, los escribanos, los intérpretes de la ley, toda esa gente lo rechazó, incluso aprobaron y autorizaron
al gobierno romano, al imperio romano, a que sacrificaran a Jesús con la pena de muerte, que era la cruz en ese tiempo. ¿Sí? Era la pena capital. Fíjense ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Este verbo se hizo carne. Ahí tenemos la bendición. Pero para un judío, para incluso a los primeros discípulos que eran judíos, toditos, ¿ok? Se les hacía difícil entender. El Padre y yo uno somos, ¿ok? Y yo y el Padre uno somos. No entendían ese juego de palabras. Entonces, fíjense, uno de sus discípulos, vayan conmigo ahora a capítulo 14 de Juan, ¿ok? Aquel encuentro que tiene con Felipe. Entonces, dice Jesús, este gran yo soy, que ya lo expliqué, yo soy el camino, versículo 6, Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está ahí hablando él con sus discípulos. Entonces dice el 7, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. ¿Ya vieron? Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras? Ustedes están viendo al Padre en mí. Somos idénticos, la misma esencia. No hay diferencia. Simplemente que yo me hice carne. Y ya se los había explicado él. Antes de ir a ese versículo donde fue concebido, que es muy importante que lo aprendan ustedes, les quiero explicar estas cosas que ellos todavía no comprendían y ya se los había dicho, ya lo habían aprendido, pero dice, entonces el versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Ves? Que estaban como dudando, como pensando como el judaísmo, como diciendo, ¿qué es qué es esta nueva doctrina? ¿Qué es esta enseñanza? Es como una blasfemia, como le decían los judíos, te haces igual a Dios. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Cuánto tiempo llevaba ya? Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Simple y sencillamente, ¿lo quieres creer o no? Y dice, ¿cómo puedes decir tú, dices tú, muéstrame al Padre? Lo tienes aquí enfrente tuyo, te está diciendo. Entonces dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Y nos está haciendo la pregunta a todos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bien clarito. Ahora, creedme que, dice, estamos viendo los yo soy. Creedme que yo soy en el Padre. Y el Padre en mí. Y dice, de otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, Jesús cuando se hizo carne, el arcángel le dijo a María, le vas a poner por nombre Jesús, que significa Salvador, eso ya lo vimos, y también le vas a poner por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús al hacerse carne sin pecado, porque no fue concebido por un hombre, un humano, vale la redundancia, sino por la misma obra del Espíritu Santo. Entonces Él al entrar al vientre de María, ¿ok? Dios allí se hace carne, porque María es carne, pero sin pecado. Si hubiese habido intervención humana, sí hubiese habido pecado, pero como es de Dios, Dios es puro, es santo, es limpio, ¿sí? Es completamente sin pecado. Entonces entró Jesús y se desarrolló como cualquier ser humano, pero sin pecado. Ahí está la clave. Vayan conmigo a Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, vamos a ver ahora los versículos 26 al 35. Pongan mucha atención, por favor. ¿Vale? Dice, Lucas capítulo 1, versículo 26 al versículo 35. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel vino enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella,
cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Noten, aquí está lo que le estoy explicando. Y ahora le dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Acuérdense, Jesús significa Salvador. Por eso Jesús Cristo, el Mesías, profeta, el Mesías, sumo sacerdote según Melquisedec, y el Mesías, Rey. Entonces, Jesús Rey, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ahí está la misión triple del Mesías, ¿verdad? Y su reino no tendrá fin. Ahora, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Claro, María era desposada, estaba comprometida, pues, sí, con José. Todavía no se habían casado, por lo tanto, como no se habían casado, solo estaban comprometidos como novio y novia, no podían tener relaciones sexuales, porque si no hubiesen caído en fornicación. Por eso los fariseos, y hago este paréntesis, por eso los fariseos en el Evangelio según San Juan, a Jesús lo insultaban diciéndole: con razón dice, tú eres hijo de fornicación. Claro, vieron a María que salió embarazada y pensaron que ella había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio con José, y por eso lo insultaban y lo ofendían al Señor diciéndole: tú eres hijo de fornicación. Fíjense qué difícil, qué duro. Entonces dice, vuelvo a leer el 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, noten, yo lo tengo marcado este texto, como siempre les digo, con un color especial, porque este versículo es importantísimo para explicar la deidad de Cristo como humano, el Dios hombre pero sin pecado, ¿sí? Dice, vuelvo a leerlo, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí ya es donde entra en juego la palabra hijo de hombre, hijo de Dios. ¿Estáis viendo? Ok, la Biblia menciona, les voy a decir, la Biblia menciona la frase hijo de hombre 32 veces en Mateo, 15 veces en Marco, 25 veces en Lucas y 12 veces en Juan. Hijo de hombre. ¿Qué quiere decir la frase hijo de hombre? La van a encontrar muchas veces en la Biblia. ¿Ok? Hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. ¿Qué quiere decir? Que es Dios hombre pero sin pecado, que se hizo carne porque nació a través de María, pero sin tener relación sexual con ningún hombre. Fue obra del Espíritu Santo que posó la sombra de él y ahí concibió de manera sobrenatural, porque es Dios. Para Dios no hay nada imposible. Por eso miren, en el versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios, dice Lucas 1:37, nada. Si tú dices creer en Dios, eso no es nada para Él. ¿Ok? Por lo tanto, ese santo ser va a ser llamado Hijo de Dios. El Dios hombre, el hombre Dios. ¿Ok? Hijo de hombre, el hombre Dios. Hijo de Dios, el Dios Dios. Vamos a decir así para acabar pronto. Y les decía, ese título, Hijo de hombre, está diciéndole a toda la humanidad, ¿ok? Soy de naturaleza humana, pero por una parte, por parte de mi madre, María, pero la otra parte es divina. Y Jesús demuestra como hombre Dios, perfecto, sin pecado, puro, sin mancha, inmaculado, como se dice, ¿ok? Él se presenta como hombre Dios, ¿ok? Y demuestra con autoridad, con poder, de que Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Saben cuántas veces aparece Hijo de Hombre en el profeta Ezequiel? Lean Ezequiel. Aparece entre 90 a 93 veces, según la versión que tengas de la Biblia. Más de 90 veces aparece Hijo de Hombre, Hijo de Hombre, Hijo de Hombre. Eso significa dos cosas. El profeta es un tipo
de Jesucristo, hijo de hombre. Un tipo nada más. El profeta no era Dios. Ese profeta hacía grandes cosas, pero no era Dios. Era un tipo. El cumplimiento verdadero es Jesucristo. Acuérdense, los tipos son sombras, como dice la epístola a los hebreos. Todo era sombra, todo era figura de lo verdadero que se iba a manifestar en Jesús. Ok, ahora, y la otra parte tipológica es el mensaje. Lean el mensaje del profeta Ezequiel y van a ver, el mensaje es Cristo también, es nuestro Señor. Por eso es el Hijo del Hombre y Él es el cumplimiento. Y les vuelvo a repetir, en Daniel, el profeta, aparece el Hijo del Hombre como el Mesías que iba a venir. ¿Sí? En Daniel capítulo 7 dice, vi como hijo de hombre. Se lo voy a leer rápidamente para que avancemos rápido en este asunto. Dice Daniel 7, versículos 13 y 14. Dice, en una profecía, acuérdense, Jesús es el cumplimiento real. Miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y he aquí con las nubes del cielo, dice, venía uno como hijo de hombre. ¿Cómo? Similar a un hombre, pues, pero sin pecado, que vino hasta el anciano de días, que es el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado a este como hijo de hombre, decir que no es un hombre pecador como nosotros, es hombre 100% en carne, eso sí, pero perfecto. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Eso ya hablamos de Jesucristo como rey. Todos se unen, se mezclan. Miren, todos tienen una relación, todo lo yo soy. De verdad es impresionante la palabra de Dios, por eso me encanta. Y bien, dicho esto, Jesucristo, Él demuestra de que Él es hijo de hombre, hijo de Dios, ¿verdad? Que es lo mismo, como les digo, es Dios encarnado y el hombre Dios y el Dios hombre. Bien, se lo digo rápidamente. Jesús se hace carne para venir a cumplir una de sus misiones más grandes, venir a demostrar que Él es Dios con nosotros, ¿ok? Que puede borrar pecados, que puede redimirnos, que puede frenar a Satanás y a los demonios y vencerlo, porque Él es Dios y lo hizo en muchas ocasiones. Fíjense, Él vino para limpiar los pecados. Miren, vayan conmigo por favor, vayan conmigo a Marcos capítulo 2. ¿Se acuerdan ustedes de aquella escena que están bajando? Unos hombres abrieron el techo para donde estaba Jesús enseñando en una casa y lo bajaron al hombre porque había tanta gente que no podían pasar con el paralítico en la cama, pues. Entonces, dice la palabra de Dios y dice la palabra de Dios, capítulo 2 de Marcos, versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El hombre perfecto, demostrando que es Dios, por eso se hizo carne. Era necesario que se hiciese carne Dios para demostrarnos que nos viene a amar y a salvarnos y a rescatarnos y a liberarnos de Satanás y del pecado y de la muerte. Entonces dice, versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Fíjense, cavilaban, no estaban mencionando ni una palabra, simplemente se volvían a ver y estaban cavilando en sus pensamientos, en sus corazones. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Noten. Y aquí Jesús demuestra ese atributo que solo Dios lo tiene. La omnisciencia. Omnisciencia. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo comprende. Es omnipresente, es omnipotente. Y dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo. Fíjense, Dios conoce todo. Dios sabe lo que tú estás pensando ahora. Tú y todo el planeta Tierra, toda la humanidad, porque es Dios, para Él no hay nada imposible, Jesús lo hace. Y dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Eso les ha de haber impactado.
¿cómo es que sabe lo que estamos pensando? Porque es Dios. Ellos no razonaban, no caían en eso, porque ellos estaban interpretando todo en la carne, como hombres naturales. El hombre natural no puede concebir la palabra de Dios, ni interpretarla. No la puede, porque esta se ha de discernir espiritualmente. Ellos no lo hacían así. Entonces, dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? A ver, ustedes y yo, como humanos que somos, pecadores, caídos, Jesús no es caído. Podemos decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, ¿verdad que no? ¿Qué más fácil? Ninguna de las dos cosas es fácil. Menos decirle al paralítico, toma tu lecho, anda, levántate, estás sanito, vuelve a caminar. Y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ese es un título divino, acuérdense. El Hijo del Hombre, es decir, el hombre Dios, tiene poder, potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecado. Gloria a su nombre. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese es Jesucristo en el que yo creo, el que se hizo carne. Dios se hizo carne, Hijo de hombre. Amén. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesucristo vino a demostrar que Él es hombre sin pecado y Dios a la vez. Lo demostró de muchas maneras. Miren, pasaría todo el rato aquí hablándole de todos los milagros que hizo nuestro Señor. ¿Ok? Y es simplemente maravilloso. Miren ustedes, voy a poner otro ejemplo porque esos ejemplos son muy importantes para nuestra fe. Dice, estamos en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, fíjense, el hombre Dios pues, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Fíjense, lo está diciendo claro, toda la misión de Jesucristo en un versículo. El Hijo del Hombre, era necesario que el hombre Dios atravesara todas esas cosas para darnos vida eterna y sentido a nuestra vida, a ti y a mí. Ahora, todo esto se cumplió. No tengo tiempo, ustedes pueden leerlo en sus casas, los evangelios, todo lo que... Ese versículo encierra toda la misión de Jesús en los 4 evangelios. Léanlo, aprendan más del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Ahora, miren ustedes este pasaje. En Mateo, capítulo 14, versículo 30, hablando Jesús de la segunda venida de Él. Mateo 24:30, Mateo 24:30, ¿sí? Jesús también vino a cumplir una misión, a dejarnos claro de que Él viene a salvarnos, se va a prepararnos lugar a la gloria, donde está el Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero la misión no está terminada, vuelve a la tierra. Dice 24:30 de Mateo, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, Hijo de Hombre, el Dios hombre o el hombre Dios, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, al hombre Dios, al hombre perfecto, sin pecado, viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Tú lo estás esperando? Yo lo estoy esperando. ¿Sí? Al Dios hombre, al hombre Dios. Bendito sea su nombre. Pero miren cómo lo dice el Evangelio de Marcos. Volvamos a Marcos y con eso hoy casi estoy terminando este asunto tan impresionante de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Él vino a cumplir como Dios hombre y hombre Dios, y a demostrar que Él es Dios encarnado. Vino a demostrar a la humanidad todo el aprecio que nos tiene, pero nosotros lo seguimos rechazando y seguimos buscando otros derroteros, seguimos cavando nuestras propias cisternas, seguimos rechazando la palabra de Dios.
Preferimos alimentos sintéticos. Preferimos tener revelaciones extra, como que no fuese suficiente la Biblia. Y es más, eso que le encanta estar recibiendo mensajes extraordinarios. Yo tuve la visión, yo tuve la experiencia, créemelo, yo lo vi con mi propio ojo, de verdad te lo prometo. ¿Me entiendes? Cerremos la Biblia, se lo vuelvo a decir. Esa gente que anda buscando otros derroteros, cavando sus propias cisternas, alimentos y pastos extraños. Miren, les digo una cosa y lo he comprobado, no saben Biblia, ni la conocen siquiera. ¿Y cómo es que se atreven a andar buscando pastos extraños? Por eso es que están así muchos. Miren lo que dice Marcos 14, versículo 60 al 62. Dice, entonces, ¿está ahí conmigo? Marcos 14, versículo 60 al 62. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el ungido, el de la triple misión? Él eres, también esa pregunta, él eres el Cristo y eres el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, yo soy Dios, yo soy el Hijo. Por eso les dije, hoy vamos a ver un título de Jesús que es muy aparentemente complicado, pero no es complicado, simplemente aceptar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno son. Se acabó. Entonces dice, y Jesús le dijo en el versículo 62, yo soy. Esos son los grandes yo soy. Él es el Padre a la vez, es Dios pues, y es hombre a la vez, pero 100% sin pecado. 100% humano, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Y veréis al Hijo del Hombre, al hombre Dios, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Otra vez hablando de su regreso. ¿Lo estás esperando? ¿Lo estás esperando? Y miren cómo lo resume, y con esto termino, lo resume el apóstol Pablo, un exjudaizante, ¿verdad? Ustedes saben que él se convirtió a Jesús y él escribe esto a los filipenses. Filipenses capítulo 2, con esta lectura voy a terminar hoy este gran yo soy el Padre y yo soy el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Muy bonito, pero que vino con una triple misión, destruir al diablo, vino a destruir el pecado, vino a sanar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser del pecado, de la muerte, de las maldiciones. Esa es la misión principal. Las enfermedades siempre las tendremos, como los pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendré, y por eso tengan cuidado con esa doctrina de la falsa teología de la prosperidad. Jesús mismo lo dijo, que Jesús se equivoca. Le vamos a decir a Jesús, estás equivocado, los pobres siempre los tendréis entre vosotros. ¿Sí? Pero bueno, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, vamos a leer los versículos donde el Señor trae una misión, dice. 5, vamos a leer del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, pues, fíjense, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Él bien pudo haber evitado ir a la cruz porque Él es Dios, pero no, traía una misión bien clara. Él lo dijo, ya lo vimos, el versículo que leímos hace rato en Marcos 8, ¿sí? Él vino con una misión clara, a padecer, a morir, a sufrir, a ser rechazado, a resucitar. Y la cumplió. Y dice, no se aferró a esa cosa de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante, pero no igual a nosotros los hombres en el sentido de pecado, en el sentido espiritual. Jesús era perfecto como humano. Les dejo claro eso. Y estando en la condición de hombre, como cualquier ser humano, Jesús comió, Jesús durmió, Jesús se cansó, Jesús le pidió agua a la samaritana, como cualquier humano. Insisto, y lo he repetido muchas veces, sin pecado. Esa es la única diferencia con nosotros, que no somos Dios. ¿Ok? Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como él ya lo mencionó en Marcos 8. Esa era mi misión, muerte de cruz, una muerte que su significado literal era hacerse maldición por los malditos. Él tomó todas nuestras maldiciones y se las llevó.
Fíjense qué belleza. Y dice, por lo cual, por haber hecho eso, él, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, no hay más, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, el Salvador, ¿verdad?, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿A quién le corresponde que se le haga eso? Solo a Dios. Él es Dios. Es lo que Pablo está diciéndole a su audiencia. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Adonai del Antiguo Testamento, para gloria de Dios Padre. Fíjense, qué bonito, qué impresionante, de verdad. Este yo soy el Padre y yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Es una combinación poderosa si la comprendemos bien. Que hasta los mismos demonios temblaban cuando Jesús empieza su ministerio y empieza a manifestarse. Jesús haciendo milagros extraordinarios, expulsando demonios. Y todos ustedes han leído cómo Jesús expulsó tantos demonios en todo el recorrido de su ministerio, ¿sí? Entonces Jesús demuestra en cada instante de que Él era el que tenía que venir a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento para que la gente le reconociese como Dios. Por eso ya en el Nuevo Testamento se le conoce a Él como el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. En el sentido de su grandeza, en su poder, en su omnisciencia, en todas sus capacidades pues, y cualidades y virtudes espirituales que solo Dios las puede tener, y Jesucristo las tuvo, porque Él es Dios con nosotros. Amén, amados hermanos. Él trajo esa misión, la cumplió y nosotros somos salpicados de esa bendición porque Jesucristo es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Sigamos orando. Voy a hacer una oración. Sigamos adelante, hermanos, creyendo en nuestro Señor Jesucristo en esta pandemia, en esta situación tan difícil que estamos atravesando. Parece ser que se acercan días más difíciles aún porque hay nuevamente nuevos contagios y parece ser que la cosa se está poniendo otra vez fea y la economía también va a ser golpeada fuertemente, pero ahí tenemos a nuestro Dios que nos cuida hasta el día que Él lo determine. Sigamos confiando. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que tú sigas cuidándonos como tu pueblo que somos. Somos ahora tus hijos. Él se hizo carne, Señor, para invitarnos a ser nuestro hermano mayor en tu familia. Y Él nos invita a que tú seas nuestro Padre. Gracias por adoptarnos. Gracias porque el Hijo vino a compartirnos, que quiere ser nuestro hermano mayor. Pero nosotros en calidad todavía de humano. Nunca podremos ser Dios, nunca podremos imitarle en cuanto a sus atributos divinos, pero sí en cuanto a su misión, a que nosotros podemos ser de bendición a otros, hablándoles de este Dios hombre, de este hombre Dios. Gracias, Señor, por Él. Síguenos cuidando en esta pandemia, en todo lo que está trayendo como consecuencia en la economía, en la inseguridad. Señor, en el futuro no sabemos si va a haber una vacuna pronto o no. Señor, ayúdanos a todos a seguir confiando. Hay mucha gente que está desempleada, muchos que no han recibido el pago del ERTE. Señor, te ruego, Padre, que tú abras la ventana de los cielos y suplas de una u otra manera. Señor, tú sabes cómo hacerlo, tú eres grande. Tú dices que busquemos primeramente tu reino y tu justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, por favor, ayúdanos a todos a estar conscientes de buscar tu reino constantemente, a que seamos coherentes en lo que creemos, en lo que decimos, Señor, de que nosotros estamos anclados en tus promesas, que seamos coherentes, que no contradigamos nuestra fe, que no caigamos en la apostasía, en las garras del anticristo y ser cómplices y socios del anticristo. Señor, por favor, abre nuestros ojos. Señor, cura, Señor, todas las áreas lisiadas de nuestra vida, porque tú a eso veniste, a curar, a levantar al caído, a darle dignidad, propósito. Señor, sigue velando por nosotros. Gracias porque tú y el Padre, que son lo mismo, trabajan por nosotros. Bendito seas, Padre. Bendito sea. Gracias porque a ti dirigimos la oración, Señor,
Y todo lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y gracias por tu Espíritu también que vive y convive con nosotros. Síguenos ayudando, síguenos fortaleciendo, síguenos guiando para tu gloria y tu honra. Síguenos dando fuerza, más allá de las que podamos, Señor, nosotros aguantar. Tú nos das fuerza para resistir cualquier problema. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Dios le